Estas fotos estaban en casa como si fueran retratos de la familia, pero en verdad eran soldados. Concretamente, soldados de la Guerra Civil Norteamericana. Desde que tengo memoria, ocupaban media pared del comedor de mi casa. Había fotos para todos los gustos. Estos eran combatientes negros. Estos otros eran oficiales que posaban junto a la carpa. Según mi madre, el general recostado era igual a su abuelo. Mi viejo le tomaba el pelo. Ningún general norteamericano, decía, se hubiera llamado Giuseppino Spadavecchia, como el abuelo de mi mamá. Un auténtico general de los Estados Unidos respondía al nombre de Peter o Charlie. Tenía los ojos claros y degollaba a los indios apaches. Eso decía mi viejo, que se ganaba la vida como fotógrafo de casamientos, pero que nunca explicó por qué teníamos esas fotos. A la muerte de mi viejo, hallamos entre sus cosas un álbum de fotos antiguas. Recién ahí comprendimos de dónde venían las fotos. También había un manuscrito donde mi viejo contaba vida y milagros de los fotógrafos. Un buen día las fotos desaparecieron del comedor, porque mi vieja las había devuelto a su lugar en el álbum. Según los papeles de mi viejo, uno de los fotógrafos había sido un tal Matthew Brady, que tenía clientes acaudalados y vivía como un príncipe en el hotel más caro de Nueva York. Al desatarse la guerra, su estudio se llenó de soldados que deseaban retratarse en uniforme antes de partir hacia el frente. Hubiera podido seguir haciéndose rico, pero abandonó a su clientela y salió detrás de las tropas con sus cámaras a cuestas. Aquella guerra tuvo tantos periodistas como la guerra de Irak. Los 20 laboratorios de Brady ocupaban a legiones de ayudantes que iban sorteando pantanos y pestes entre cañonazos y bombas. Era una marcha tan dura como la de un cuerpo de infantería, pues la cámara de un reportero podía llegar a 50 kilos. Parece que por entonces sacar una foto no era tan fácil. Una toma demandaba hasta 20 minutos de exposición. Pero la gente hacía cola con tal de salir en la foto. Los fotógrafos de la época gozaban de un prestigio enorme. Un artista como Brady podía tener media hora posando a un regimiento completo sin que tosiera un caballo. Entraba al Estado Mayor y sacaba a los oficiales afuera para retratarlos junto a la carpa. La condición era quedarse quieto. Si alguien se movía 1 milímetro, se le borraba la cara. A los oficiales demasiado nerviosos les daban una silla especial con agarra nuca, que lograba inmovilizarlos mientras duraba la toma. Uno siempre dispuesto a aparecer en las fotos era el general Grant, comandante de las tropas del norte, un alcohólico célebre y mujeriego. La contracara de Lee, su rival del otro bando, cuya fama de caballero y abstemio estaba fuera de discusión. Lee era un oficial a la antigua, esa clase de tipos para los cuales la guerra era asunto de militares, mientras que Grant la consideraba un problema de todos los desgraciados de la nación. Millares de aquellas fotos han desaparecido, simplemente porque sus dueños decidieron quemarlas. Eran vestigios demasiado dolorosos.
Esa guerra provocó tantas muertes que la gente no quería verla ni en fotos. De las fotografías que quedan, la mayoría son de soldados blancos. Era difícil que retrataran a un soldado de color. Los negros ganaban menos, comían la tercera parte que un blanco, y de caer prisioneros eran asesinados. Aún así, los regimientos de negros proliferaron durante la guerra. Tenían oficiales blancos, y todos llevaban cosida en la manga una sigla que los marcaba como soldados de capacidad diferente. Aquella guerra no fue para liberar a los negros. Fue un conflicto de negocios entre los industriales del norte y los algodoneros del sur. De cualquier forma, los negros lucharon en las filas norteñas como si la guerra fuera por ellos. Luego siguieron peleando en cada guerra de Norteamérica. Lo siguen haciendo hasta la fecha. Y siempre hay un fotógrafo detrás de ellos. Esas fotos de soldados anónimos son el único vestigio de su paso por el mundo. Nadie sabe si los mataron o se volvieron vivos a casa. Solo quedan esas imágenes, registradas por tipos tan ignotos como ellos, tan olvidados como mi viejo, que hacía fotos de casamientos. Vengo de una estirpe de fotógrafos. Mi abuelo se ganaba el pan como fotógrafo ambulante. En verano iba de playa en playa, sacando fotos a los bañistas. Pero mi viejo llevó la peor parte. Su trabajo se le volvió insoportable. Hay pocas cosas más insufribles, decía, que una fiesta de casamiento. Se quejaba de los parientes papeloneros y de las melosas declaraciones de amor que intercambiaban los novios. Una vez lo encontré mirando las fotos del comedor. Creo que habría largado todo con tal de ir detrás de aquellos soldados que nunca supieron por qué morían ni por quién estaban peleando. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Oh, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road, that road leads back to you. Georgia, oh, Georgia, no peace I find
just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, and other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see that old road leads back to you. Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Yeah, I said an old sweet song keeps Georgia